Hoy quiero hablarte de la intermitencia, de esa persona que va y viene, que cuando viene te genera un subidón enorme, pero cuando se va te deja un signo de interrogación gigante en la cabeza. Y es que la intermitencia es un tema que considero tremendamente importante porque es muy adictiva y hay muchísimas personas estando atrapadas en este tipo de dinámicas y siendo que se vuelve un círculo vicioso enorme y difícil de salir de ahí. Lo que yo busco con este video es que quien pueda verlo empiece a mirar la situación desde otra perspectiva y entienda un poco la lógica o la lógica y el resultado que puede dejar la intermitencia. Porque es muy difícil y este es uno de los factores más importantes. Es muy difícil darse cuenta de que estás recibiendo intermitencia cuando estás tan ocupado, tan ocupada, intentando descifrar a una persona, intentando entender por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, por qué es tan inconsistente, por qué si quiere estar conmigo no sucede o por qué si no le intereso no corta. Entonces empezamos a elaborar un montón de teorías. Aparte de adivinar, de sobreanalizar todo, de volvernos hipervigilantes, expertos leyendo rostros, detectives 24/7, aparte de eso, somos como un dispensador infinito de significados que por lo general son esperanzadores. Casi nunca son significados que me devuelvan un poco de claridad, un poco de lucidez, un poco de objetividad. Casi siempre son significados en donde justificamos ese vaivén. Por ejemplo, un significado común es esa persona está luchando con sus sentimientos. Por eso intenta cortar, intenta alejarse, pero no lo hace, no puede, porque siente algo muy fuerte. Otro significado común suele ser que por un tercero. Hay un tercero que se interpone o una razón específica. Acá el punto es que los significados que normalmente generamos en nuestra mente van alineados a que no es esa persona la que no quiere. Hay algo que se interpone. Si no es un trauma, si no es que a esa persona tuvo una experiencia difícil en su anterior relación, si no es su ex, si no es su familia, si no son sus creencias, pero siempre es algo externo. Y nunca queremos pensar que probablemente ese factor que se interpone entre esa persona y yo sea esa persona. Y no nos gusta esto y nos incomoda tremendamente porque esta realidad o este dato hace que nos enfrentemos a algo que da mucho miedo y ese algo es, no le importo, no le gusto lo suficiente, le interesa a alguien más, no está tan involucrado, tan involucrada, está cómodo, cómoda y por eso se queda. Ese significado no nos gusta porque implica un duelo, implica soltar, implica decir hasta aquí, porque yo no me puedo seguir justificando quedarme en un lugar donde la persona no siente lo mismo que yo o con la misma intensidad. Entonces yo me tengo que justificar porque me quedo esperando ese momento en donde esa persona finalmente dé el paso. Me quedo esperando ese momento donde esa persona deje de luchar con sus sentimientos, donde esa persona resuelva la situación, bien sea mental, psicológica, familiar, con su ex, con sus hijos. Em, Nos quedamos esperando y en espera y espera y espera. Se pasan los meses y muchísimas veces los años. Y esto es muy duro porque muchas veces salir de la intermitencia implica cansarse. Muchas veces por no mirarlo desde esta perspectiva,
esperamos a cansarnos, a que simplemente ya la energía mental no da más. La esperanza no hay forma ya de sostenerla, porque en ese vaivén podemos quedarnos atrapados mucho rato. Sin embargo, sí es verdad que llega el punto en que el cuerpo se cansa. El problema es que si solucionamos esta situación solamente dejando que el cuerpo atraviese el proceso de la intermitencia hasta el cansancio, pues lo que digo, puede pasar mucho tiempo. Entonces, a la intermitencia hay que verla, observarla, entender la dinámica, mirar el resultado, por qué me siento como me siento. Y no es necesario llegar al punto de agotarse, de romperse, de, de que, de que corto con esto porque es que la mente y el cuerpo no me da más. No es necesario llegar a ese nivel de cansancio. No es necesario. Entendiendo la situación, mirándola desde afuera, como decía, entendiendo la lógica, es posible acelerar ese proceso de decepción. Porque, porque sí, para desvincularnos de algo así, tenemos que decepcionarnos primero. Si no nos decepcionamos, vamos a seguir admirando a esa persona. Y ahora te voy a explicar un poco cómo queda la jerarquía en nuestra mente y cómo se empieza a dar, ¿no? Porque es un círculo vicioso que evoluciona, ¿eh? Evoluciona. Vamos entrando lentamente hasta que estamos envueltos en una red. El escenario específico no es importante. Pueden ser muchos los escenarios, desde una relación estable que se cortó, o una conexión que estaba concretándose, iba a buen ritmo, buena conexión y la persona dio un paso atrás. No importa la situación, también puede ser alguien que está contigo y pero no quiere formalizar y se posterga y se posterga y se posterga la formalización, siempre una excusa, siempre hay algo. No importa la razón de la intermitencia, el punto es que esa persona suele ser inconsistente. Es decir, sus palabras o lo que te transmite no suele coincidir con sus acciones. Y eso genera duda, eso genera incertidumbre, eso te mantiene hipervigilante, te mantiene sobreanalizándolo todo. Y y se vuelve algo donde tú pasas a ser un colaborador o una colaboradora de la intermitencia, porque suceden cosas como esta. Por no querer espantar a la persona, porque cuando te has puesto medio firme se aleja y tú no quieres espantarla, entonces empiezas a ir más despacito. Empiezas a decirte cosas como, voy a darle tiempo, no voy a insistir, voy a hacerme el que no me ofende, la que no me ofende esto, la que no me importa. Me hago la loca, el loco. Voy a demostrarle que a mí esto ni me va ni me viene. Pero al final sí se nota que te va y te viene. Sí se nota. Aunque no nos demos cuenta y aunque quieras hacer, quieras exponer tus mejores dotes de actriz o de actor, siempre se nota porque al final somos pura energía. Y eso se transmite. Lo mucho que te importa esa persona, lo mucho que te gusta, se transmite. Y se transmite incluso inconscientemente. Cuando, por ejemplo, te dice, vamos a vernos y tú cancelas a todas tus amistades o la cita que tenías para darle prioridad. Cuando le dices sí todo el tiempo porque no quieres perder la oportunidad de conectar. Y es lo que causa también la intermitencia, que esa escasez porque no ves a la persona constantemente, se vuelve escasa la conexión, se vuelve escaso ese subidón, esa plenitud de estar con la persona. Entonces, cuando tienes mínima oportunidad de estar con esa persona, dices, sí, 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 quiero. Pudo pasar 2 días sin contestar, pero pasa que muchas veces no resistes ni 5 minutos porque necesitas, y es aquí el punto donde quería contar la parte adictiva de la intermitencia. Esa persona te gusta, la deseas, te interesa de muchas maneras, a nivel romántico, a nivel erótico. Cuando esa persona se acerca a ti,
el subidón, la dopamina que se te genera en tu cuerpo, la sensación de recompensa es enorme, enorme. Pero cuando esa persona se distancia, el bajón también es enorme. Entonces te quedas esperando el siguiente subidón y empiezas a hacer de todo para obtener el siguiente subidón. Subes fotos en Instagram, buscas la forma de llamar la atención de esa persona. De hecho, muchas veces cuando esa persona se pone celosa porque saliste, porque estás hablando con alguien más, tú te das cuenta de que le generó celos y buscas generarle más, incluso porque eso te hace sentir que eres importante para esa persona. Es un feedback que recibes y dices, le importo, pero en este caso, muchas veces esa persona o las veces que siente celos y lamento decirte esto o tener que ser yo que lo diga, la inmensa mayoría de las veces es porque teme perder eso que le das, esa sustancia que le das y que puedas dirigirla a alguien más. Entonces, al final del día sí son celos, pero no es que le importes de la forma que tú crees. Y créeme, esta es la parte que más me costó grabar. Pero si no lo digo, el video no tiene sentido, no tendría sentido. Y a veces mirar la verdad, a veces no, casi siempre duele, pero en estas situaciones duele, pero, pero es un dolor sanador, es un dolor que hay que atravesar para poder salir de la situación, que, que ya, que ya tu cuerpo necesita de nuevo paz, necesita nuevamente relajarse, dejar de sobrepensar, dejar de drenar la energía a borbotones. Tienes una vida que, que atender. Y normalmente una persona víctima de inconsistencia descuida muchas áreas de su vida porque está muy, muy ocupada buscando el siguiente subidón, intentando entender, fantaseando con el día en que esa persona se dé cuenta. Y este es otro factor por el que es tan difícil salir de la intermitencia y darse cuenta de la intermitencia y de la inconsistencia. Y es la fantasía, justamente, que, como explicamos, tengo por un lado el subidón de dopamina que me generó cuando nos vimos, cuando me miró así, cuando tuvo aquel gesto. Luego el bajón y la necesidad de más. En ese proceso, la persona normalmente toma distancia por la razón que sea, y esta es la parte dolorosa. Quieres el otro subidón, empiezas a necesitar a esa persona, pero no siempre es posible porque muchas veces cuando eres tú quien invita a salir, esa persona sí dice no, esa persona sí pone la distancia, sí pone un límite. Y como no te queda más que aceptarlo, porque como ya dijimos, no quieres incomodar, no quieres presionar para que esa persona no se espante y pierdas la oportunidad que un día se dé cuenta, empiezas a fantasear. Todos esos espacios donde no estás con esa persona, los rellenas con fantasía. Empiezas a fantasear em, todo tipo de escenas. El momento en el que se da cuenta y te busca. em, no sé, incluso escenas sexuales en tu cabeza, todo ese deseo que tienes por la persona, diálogos, conversaciones, eh, todo en tu cabeza es ideal, pero con la cara de esa persona. Y la verdad es que para la mente, distinguir de la realidad, de la imaginación, es difícil. En ese sentido, el cerebro no distingue, no distingue. Por eso es cuando tú te imaginas una escena catastrófica en tu mente, que todos hemos tenido pensamientos catastróficos en algún momento de nuestra vida, empieza la sudoración, entramos en modo emergencia, nos da miedo, nos da estrés, nos ponemos en modo huida o modo ataque. Eso es porque tu cuerpo no distingue, tu cerebro no distingue la realidad de esa imagen que le estás imprimiendo en la mente. Lo mismo pasa si esa persona es todo eso ideal que tú anhelas
y lo plasmas en tu cabeza con detalles y lo recreas una y otra vez. Recreas conversaciones, todo esto que dijimos, el contacto físico, y lo haces de manera constante, porque muchas veces podrías pasar horas haciéndolo. Una persona que está dentro de la intermitencia, recibiendo intermitencia, normalmente pasa horas, horas. De hecho, es de las actividades favoritas, ¿no? Imaginar eso que se sueña concretado. Pero ¿qué pasa? Que tiene la cara de esa persona y eso hace que te enamores más y más y que la desees más y no solo eso, que que le pongas atributos que esa persona no tiene, porque en tu cabeza recreas todo como tú desearías que fuera. En tu cabeza no hay margen de error. La persona es perfecta, el diálogo es ideal, todo encaja como un rompecabezas bien armado. Pero, de nuevo, es un entrenamiento mental. Y como te contaba en el video de Contacto Cero, que está ahí en el canal, em, los hábitos. Los hábitos se vuelven parte de tu rutina en automático. Y muchas veces fantasear se vuelve un hábito automático. Y luego estamos ocupados analizando a la persona, interpretando sus actuaciones, buscando un significado que no nos lastime y que nos permita seguir, seguir en esta espera, en esta lucha. El subidón y el bajón de la dopamina. Empezar a actuar de una forma en la que llame la atención. Lo que hablábamos, Instagram, la fotito, le doy celos. Anyway, puede ser muchas cosas. Em, Y para rematar, fantasía tras fantasía. Bueno, esperar en el celular que escriba y el resto del tiempo es fantasear. Fantasear, fantasear, fantasear con todo lo que queda de tiempo. Con todo lo que queda de tiempo para llenar ese vacío, para llenar esa necesidad de estar con esa persona es pura fantasía. Y eso lo que hace es que seas ese colaborador de la intermitencia o colaboradora y que esa persona esté cada vez más cómoda y que cada vez con menos, de hecho, dando menos, tú te enganches más. De hecho, esto es lo que suele pasar, que la persona empieza a ver que dando poquitísimo obtiene todo de ti, se empieza a poner más y más cómoda, y de hecho empieza a respetarte cada vez menos, a respetar cada vez menos tu tiempo. Y tú por consecuencia también empiezas a respetarte menos. Y se vuelve un círculo vicioso tremendo. Que ojo que después en otro video te voy a contar por qué estas personas hacen esto, por qué estas personas actúan así. El siguiente video va a ser de eso. Pero por ahora, yo sé que todo esto que estoy plasmando aquí es muy doloroso, pero créeme, es lo que te puede ahorrar años, años de adicción, años de recibir intermitencia, hasta el cansancio. Yo no quiero que vivas esto hasta el cansancio. Yo quiero que atravesemos este dolor juntos, juntas. Miremos de frente la situación, miremos lo que es de verdad, lo reconozcamos y aquí es donde hay que hacer un trabajo de aceptación, ¿sí? Entonces, la aceptación acá es clave. Yo te recomendaría entrar en modo observación y este es mi tip para cerrar. El modo observación consiste en que te mires, te observes a ti mismo, a ti misma desde arriba. Observa tu comportamiento y el de esa persona. Obsérvate cuando estés fantaseando. Obsérvate cuando estés cancelando tus citas para priorizar a esa persona. Obsérvate cuando estés intentando darle celos. Obsérvate cuando estés mm, stalkeando a esa persona. Obsérvate cuando estés dentro del chat, mirando si está en línea o no, escribiendo y borrando el mensaje. Obsérvate actuando y vas a empezar a corregir. Porque el problema es que cuando no nos observamos vamos en automático. Y con toda esta situación que ya te conté de la intermitencia, es muy difícil
tomar acción correctiva, porque principalmente dejamos de estar conscientes. No estamos conscientes de todo esto. Vamos en automático. Entonces, la observación es lo mejor, te permite a ti corregir ese desbalance, esa entrega desmedida, empezar a interrumpir esos procesos que son dañinos, el proceso de fantasear excesivas horas, el proceso de toda la listita que ya te dije antes. Cuando empieces a interrumpir cada uno de esos procesos que al principio cuesta porque se vuelve un hábito, pero cuando lo empieces a interrumpir una y otra vez, te reentrenas para no caer ahí, ¿vale? Y también empiezas a observar a esa persona. Y créeme, cuando nos damos cuenta y logramos ver la intermitencia, logramos verla y vemos la inconsistencia, nos empezamos a decepcionar. Pero esto ocurre de manera orgánica. Y créeme que cuando hay decepción, el dolor se va suavizando. Y es más fácil tomar decisiones, es más fácil tomar distancia, porque el problema también es que esa persona la tienes tan idealizada que hace falta una buena dosis de decepción. Hace falta bajar la tierra. Y en el siguiente video la vamos a bajar aún más a tierra porque no es la diosa ni el dios que creaste en tu cabeza, ¿vale? Otra cosa, decirte que esto no es tu culpa. Muchas veces cuando vemos esto, se podría sentir como que es por ser tontos o tontas, pero no, la verdad es que tenías ganas de construir y, y tenías compromiso para hacerlo y también paciencia, pero no sabías que esto generaba toda esta dependencia. Y al final no es hasta que nos hacemos conscientes que podemos revertir cualquier cosa. Así que date la oportunidad de verlo como un aprendizaje, si es que este es tu caso. Y bueno, ya se hizo bastante largo el video, así que de cualquier manera espero que te haya servido. Em, Espero verte en el próximo episodio. Sígueme, suscríbete